Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guillermo Senra, presentando y comenzando nuestra segunda clase de Coaching Integral para nuestro canal de YouTube EHCI. Unos pequeños y breves preliminares. Primero completar un poco con algunas cuestiones más nuestro video de presentación. Resulta que fue fundamental para nosotros y vemos también como material fundamental para mostrar nuestra participación en la caja de Pandora, que también tiene que ver con el periodismo, pero por el lado de haber grabado 4 clases junto a Luis Palacios, la primera de ellas de presentación de nuestro libro y de nuestro método, de haber grabado un seminario sobre pareja de 3 capítulos en Buenos Aires y publicado en la caja de Pandora también. Y creíamos bueno también agregar que para CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, apéndice del canal TLB1 de Buenos Aires, para quien realizamos tareas de periodismo, que CEPA nos grabó un curso de organización personal integral en 3 capítulos. En la web de CEPA, a la cual, por medio de la cual pueden adquirir el curso, ahí van a ver un mini video introductorio y fuera de poder acceder directamente a nuestro curso Organización Personal Integral por intermedio de CEPA, tienen el link en nuestra web en el menú Videos Educativos. Vamos a comenzar nuestra primera clase propiamente dicha con un tema eje a desarrollar. ¿De qué se trata hoy? Se trata del infantilismo. El infantilismo es tanto una disfunción como un medio de nuestro propio psiquismo para salvaguardarnos de quedarnos cristalizados en una de estas cuestiones llamadas neurosis, en un desorden o fuerte desorden dentro de la realidad. La psicosis ya es un tipo de desorden que nos altera fuertemente la percepción de la realidad, empezando por la de nosotros mismos. ¿Y por qué elegimos el infantilismo? Bueno, una de nuestras bases de coaching, recordando que nuestro postulado principal, la principal forma de mostrar a qué enfocamos y qué ofrecemos resolver, es que el 95% de nuestros problemas podemos resolverlos por nosotros mismos. Para eso está el coaching, que es un proceso intensivo y breve. Y ahí parece que hay una contradicción, como si yo puedo resolverlo por mí mismo, ¿por qué recurro al coaching? Es una ayuda, y es una ayuda breve e intensa. No es como si no estuviera, está, pero un ajuste rápido, de manera que nos demos cuenta en el más profundo de los sentidos, en todos los sentidos que hagan falta, de que esto es aproximadamente así. Pero ¿qué otro postulado fundamental también tenemos? Que se percibe una gran confusión o una fuerte inversión de valores en cuanto a bueno, malo, sano y enfermo. Y así cerramos una pequeña introducción para percibir adecuadamente por qué elegimos este tema. Porque el infantilismo, que tanto afecta lo vincular en general como el detalle específico de la comunicación, es uno de esos tipos de conjuntos de conductas o de síndromes, si se quiere, ya calificándolo claramente como disfunción, que no suele estar mal visto, suele estar visto como una característica, como una cualidad personal, individual, como algo simpático, y después ya empeorando la inversión de valores, como algo bueno, como algo necesario, como algo que está mal no tenerlo, como algo por lo cual debemos criticar a quien no lo tenga. Ya el juego de inversión absoluta de valores. Entonces nos parece un tema adecuado que nuclea perfectamente estas dos situaciones, al menos estos de los dos principales postulados que tenemos. Es un problema medianamente abundante,
no llega a afectar, creemos, al 95% de las personas, y a la vez, dentro de esta cuestión de inversión de valores, es algo que no se ve como malo y que es bastante malo. Reiteramos, salvo en la situación del infantilismo que corresponda a un recurso del psiquismo para que no nos quedemos cristalizados en la conducta opuesta, en la conducta opuesta al infantilismo. Pero esto no quiere decir que sea bueno, que es una medida de emergencia que también hay que resolver de una manera distinta, pero por supuesto que es una disfunción. Entonces, dijimos, esto necesariamente está relacionado a conductas vinculares y al tipo especial de conducta vincular que es la comunicación. Y vamos a pasar a desplegar el infantilismo en cuanto a combinar en este despliegue lo que pueden ser diferentes tipos de infantilismo, diferentes tipos de indicadores, diferentes tipos de derivaciones. Van a ver que hay elementos en el cual uno es indicador del otro, uno es derivación del otro. Una combinación de elementos en un mismo despliegue. Entonces, tenemos con que hay un infantilismo que es indicador de otro problema, que es un problema muy curioso porque también suele calificarse como una virtud. Me refiero a el exceso de pureza o el exceso de nobleza. Dentro de la escuela de HCI hay un fuerte interés y a la vez parte de nuestra enseñanza pasa por el revisionismo histórico, y todo lo que pase por un fuerte interés y una enseñanza necesaria en cuanto al revisionismo histórico necesariamente no deja de pasar por Alemania. ¿Por qué nombro Alemania? Y ya que estamos mencionando toda una de nuestras derivaciones también, que llega a tocar a Alemania profundamente, porque ¿qué es lo que caracteriza al alemán típico o el porte típico del pueblo alemán, sobre lo cual hay muchísima referencia a lo largo de la historia fuera de lo que uno pueda observar individualmente? Un gran nivel de corrección, un gran nivel de educación, un gran nivel de cuidado del detalle, pero a la vez también un exceso de nobleza en cuanto a, y de esto lamentablemente dio pruebas a Alemania de caer en este error, a ser tan noble y tan puro de manera de prácticamente tener fuera de la representación conceptual que otro, tercero, pueda no ser puro, no ser noble y no ser bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno de los errores de la vida, ya abstrayéndolo, consiste en cometer graves equivocaciones a partir de no haber tenido experiencia del error. Por ejemplo, haber tenido una familia pura, perfecta, sana, afectiva, ¿qué más se puede pedir? Pero a la cual le faltó un pequeño detalle. Es decir, no la necesidad de no haber sido pura, perfecta, afectiva, etc., sino de no haber advertido acerca de que todas esas cualidades que esta misma familia está desplegando pueden no existir, y hay que estar atento, tener en cuenta que uno puede llegar a cruzarse con determinado mal sin necesariamente haberse visto, tenido que verse obligado de haberlo experimentado. Entonces, esa es la cualidad típica del prototipo del alemán bueno y noble y del conjunto del pueblo alemán, al menos en sus mejores momentos. Tanta corrección, tanta nobleza, tanta consideración del otro, que inconscientemente se proyecta que cualquier otro tiene esas mismas cualidades. Y por lo tanto, ni siquiera se termina representando que alguien pueda traicionar, pueda engañar, pueda faltar a su palabra, pueda ser descuidado de los detalles, y así sucesivamente. Entonces, coronando este primer comentario acerca del infantilismo como indicador de un exceso de pureza y de nobleza, podríamos decir que acá lo que falta básicamente, y que resuelve el problema
desde otro lugar, sin atacarlo directamente, porque atacar un indicador sin entender de dónde viene no le vemos demasiado sentido. Lo que hace falta aquí es regular la inteligencia. Entonces, ser bueno, correcto y considerado, pero enseñando que en la vida, en el mundo, existe el hecho de no ser bueno, correcto, considerado, fiel, leal, sincero y otras cualidades. Ahora, un indicador del problema del infantilismo, ya tomado como causa viva, no jerarquizar los vínculos. Esto es lo que suele pasar con este tipo de personas que no... ¿Vieron que existe este problema general de no poder decir que no? Bueno, dentro del infantilismo y en relación a no jerarquizar los vínculos, resalta esta cuestión de no poder decir que no a algo que me pida cualquiera, pero que en realidad está invadiendo una jerarquía vincular. Bueno, esto puede traer serios problemas, serias molestias y, ante todo, requiere de la necesidad de un reacomodamiento de lo que es la jerarquía vincular, que nadie puede estar por encima de la pareja, de los hijos, y del vínculo jerárquico correspondiente por sobre el requerimiento, la necesidad, el capricho, la demanda de un tercero no jerarquizado. Esto tiene otras implicaciones, pero vamos directamente a lo que tenga el infantilismo como centro o como indicador directo. El síndrome hippie, bueno, el hippismo es un tipo colectivo apoyado en una serie de conductas infantiles, todas ellas, por más que se lo haya definido como un movimiento social juvenil de los Estados Unidos, de la época del 60, en contra de Vietnam, eso es todo mentira, porque fuera de Estados Unidos, pasada la década del 60, pasado largamente el fin de la guerra de Vietnam, que tenga la percepción abierta va a ver y va a notar que hay un síndrome hippie. ¿Cuáles son estas cualidades entre comillas que definen al síndrome hippie? Todas ellas conductas infantiles. Nuevamente, y tomándonos del tema anterior, no jerarquizar los vínculos, ser hombre femenino y mujer masculina, no por el lado de la homosexualidad, sino por el lado dentro de la conducta heterosexual, lo cual crea justamente un tipo humano unisex, vivir con una alegría existencial absolutamente desbordada, infantil, inútil y perjudicial, justificar la suciedad y el abandono con adornos y palabras infantiles y falsamente poéticas que no se ajustan a la realidad. Bueno, y conductas accesorias que suele tener esta gente, absolutamente ligadas obviamente al infantilismo, como venimos diciendo, pero también a la evasión de la realidad. Pura evasión de la realidad, dentro de la cual el infantilismo es un componente importante y omnipresente en este tema del síndrome hippie. Que da para más, pero lo que da para más en este momento es pasar a otro indicador o a otra derivación del infantilismo como problema general. Y ahora vamos a resolver esta cuestión del péndulo psíquico. Creemos que en lo fundamental lo explicamos con cierta claridad al comienzo. Resulta que hay un mecanismo por el cual, si una persona tiene una conducta disfuncional, una neurosis como se suele decir, demasiado fuerte y ya está al límite de quedar cristalizado en esta conducta, o dicho de otra forma, de quedar loco o alienado, por medio de lo cual la conducta desarmoniosa lo absorbe las 24 horas del día. Por ejemplo, ser obsesivo con algo. Gracias a Dios tenemos un sistema de emergencia dentro, que es nuestro propio psiquismo, la inteligencia autárquica, inconsciente de nuestro propio psiquismo,
que lo que hace es, para salvarnos la vida, hacer lo que haríamos nosotros con alguien que estuviera a punto de caerse de un balcón, es decir, agarrarlo de la ropa, de los pelos y soltarlo para adentro para que no se caiga y que no quede ninguna duda que no se va a poder caer. Entonces, el psiquismo, para salvarnos la vida, que en realidad es, en lo concreto, salvarnos de quedarnos cristalizado en una conducta neurótica psicótica, nos fuerza, literalmente y directamente, a vivir la conducta contraria. Y es muy interesante ver cómo personas que necesariamente el que tiene un péndulo va a tener el otro, a veces creen que su problema pasa por el lado de la salvaguardia que le está dando el psiquismo, cuando en realidad a lo que tienen que ir es al problema de base, que es el que genera que el psiquismo mande la conducta del péndulo contrario para que la persona no se quede cristalizada o loca. ¿Se entiende, no? Y bueno, el infantilismo, además de ser un problema en sí mismo, un indicador de otra cosa, o algo que genera indicadores, obviamente, cuando es una causa, también responde a esta cuestión de salvaguardia del psiquismo para no quedarnos cristalizados en otra cosa. ¿Qué son estas otras cosas que están en el extremo opuesto del infantilismo, para las cuales el infantilismo es una salvación? Y algo por lo que ya transitamos en uno de los temas anteriores. Cuando un hombre está muy cristalizado en conductas femeninas, reiteramos sin necesariamente ser homosexual, o cuando una mujer está muy cristalizado en lo masculino. Ahí, gracias a Dios, el psiquismo nos manda una ayuda, pero en lo real y lo concreto, a la vez de pasar a tener un problema, no dejamos de pasar a tener dos. Simplemente que tenemos que entender bien por qué nos está pasando esta cuestión y apuntar, por supuesto, en primera medida a la causa real y luego a que el péndulo se cierre y volverá al centro, con las mínimas oscilaciones dentro del rango de la salud normal que, por supuesto, podemos aceptar en la vida. Entonces, el infantilismo es la contraparte necesariamente de mujer masculina y hombre femenino, adultos. Y respectivamente las cuestiones pueden estar invertidas. Que el psiquismo nos dé como salvación el feminizarnos como hombre o masculinizarnos como mujer para sacarnos de no quedar cristalizados en esta cuestión del síndrome del infantilismo. Una vez más, un nuevo indicador, una nueva derivación o un nuevo tipo de infantilismo. Hay una conducta muy típica que es la combinación de un retraso madurativo, siempre hablando de un adulto, por supuesto, de una combinación de retraso madurativo con ego, por lo cual la persona adulta e infantil en este caso está muy polarizada en estas características de tener una necesidad desesperada de socializar y de mostrarse, que son propias, normales y partes de un germinar de un desarrollo general en un niño. Pero en un adulto, por si hace falta aclararlo, son claros indicadores de estar atrasado. Y otra vez, en esta cuestión de la combinación de valores, de llamarle bueno a lo humano, a lo malo, sano, a lo enfermo, también destaca como la misma persona que tiene esta disfunción del infantilismo, claramente basado en combinación de retraso madurativo más ego, esa misma persona se llama empática a sí misma y enseña sobre la empatía y llama no empático al que considera no empático porque no tiene su enfermedad de necesidad desbordada de socializar y de sobresalir y de mostrar sus juguetitos como si fuera un nene. Y la cosa, lamentablemente, sigue en un par de ejemplos más que podemos continuar proveyendo para su apertura de percepción, que es nuestra primera intención, por supuesto. Por el lado de lo negativo, en el sentido de, por el lado de que la persona que tiene la disfunción la tenga ya, la viva desde un lugar una intención de consciente o inconsciente de hacer daño, tenemos que el infantilismo es uno de los medios que también usa la persona que busca vampirizar energía, quitar
energía a los demás. Reiteramos, sea con intención o sin intención, como una conducta psicótica de psicópata, no psicótica, de psicópata o de perverso que elige el mejor anzuelo para seducir. Entonces también tenemos que hay algo que es quitarle energía a los demás de todo tipo, la energía vital general, pero la emocional también, y usar el infantilismo, que es muy seductor para las personas comunes y obviamente para las inmaduras. Entrar en casa sin pedir permiso y con las puertas abiertas. Es muy fácil reconocer cuando estamos siendo vampirizados, simplemente cuando en el momento de interrumpir un contacto con otra persona nos sentimos fuertemente debilitados y podemos estarnos sintiendo fuertemente debilitados en el mismo momento del intercambio. Cuidado también con el infantilismo por este lado, cuidado con los que predican la empatía, pero son personas con un fuerte retraso madurativo combinado con ego y a la vez lo muestran en todos sus niveles vinculares. Es muy divertido realmente este tema. Y cómo esta persona se sobrecalifica y descalifica a los que no tienen, lamentablemente para él, el hecho de compartir como sanos esta combinación bastante tonta realmente de ego con necesidad desbordada de socializar a nivel de un niño y mostrar sus juguetitos y caramelos. Habíamos también apuntado una cuestión de alegría existencial infantil, pero lo mencionamos dentro del síndrome hippie. Lo que sí, la intención es por ahí, volver a recalcar el detalle de cuando una conducta es utilizada como máscara. Volvemos también a las opciones consciente o inconsciente, eso no importa. Lo que estamos haciendo es brindar material para abrir la percepción y, en principio, reconocer un problema que antes no reconocíamos por no tener la información real previa adecuada. Y bueno, muchas conductas lamentablemente son máscaras y lo peor es que siendo bien calificadas por el lado de la deformación de bien por mal, como habíamos dicho, por uno mismo o por los demás, estamos recibiendo un fuerte impulso a la posibilidad de quizás quedar cristalizado, como decíamos antes en relación a otra cuestión, en una conducta enferma y que va a seguir siendo cada vez más enferma por afirmarla desde nosotros mismos y recibir la afirmación de los demás, equivocada por supuesto. Bueno, creemos que dimos un buen entorno educativo y como alimento de la percepción en relación al tema del infantilismo. Nuevamente lo vemos básicamente centrado en lo vincular, especialmente la conducta específica de la comunicación. Y vamos a terminar esta primera clase dando un poquito una idea de en qué van a consistir el resto de clases. En principio, y en el primer video habíamos hablado que íbamos a hacer un largo primer bloque de videos. Vamos a apuntar a hacer 13 videos, es un número mágico y tenemos nuestras razones para saber que es así, entenderlo así. Algunos de los temas siguientes, por ejemplo, esoterismo, educación, mal individual y colectivo. Y nos vamos a permitir dar una primera clave que roza necesariamente 3 de los temas que acabamos de anticipar para clases futuras. Esoterismo, educación, mal individual y colectivo y montones de cosas que estos temas implican. Y voy a decir una frase sin explicar demasiado los simbolismos que encierra y mucho menos el significado concreto. Pero, ¿qué pasa? Es bueno usar las herramientas del enemigo cuando el recurso es inteligente, descartando por supuesto la intención de mal y la acción concreta de mal del enemigo. En cuanto a eso vemos que el enemigo arquetípico, ya vamos a entender a qué nos referimos si es que
alguien no lo está entendiendo, y dicho sea de paso, en ese caso lo felicitamos. Parece que tuviera la necesidad de mostrar lo que va a hacer, y a veces hacerlo de una forma tan clara que uno realmente no puede comprender el descaro o la insolencia de plantear exactamente qué es lo que va a hacer uno y en relación a algo malo. En relación a eso llama la atención, por supuesto. Tomamos el recurso del enemigo, pero en este caso para plantar una semilla que trabaje en el preconsciente y en nuestras partes ocultas positivas. Y luego veremos por qué, cada uno en sí mismo verá por qué. Y nuestra frase mágica es la siguiente: esoterismo, educación y temas correlativos. Hay 3 piedras en Argentina. ¿Qué querrá decir una piedra? Tiene un simbolismo profundo en la piedra, el mayor de todos ellos. Una piedra está adentro, 2 piedras están afuera. ¿Cómo es esto que las piedras viajan? Sí, combinando los niveles de realidad, las piedras pueden viajar. Una de estas piedras es como que entra y sale de Argentina, la otra hace tiempo que no sale o hace poquito volvió a entrar. Y no va a faltar demasiado tiempo para que estas 3 piedras argentinas estén efectivamente juntas y de forma definitiva en Argentum, formando quizás una de estas cuestiones prehistóricas de dolmen, de cromlech, de piedras guías, como se dice últimamente. Y bueno, eso es todo, un pequeño regalo para que funcione como un mini y breve relato mágico activador, y con el tiempo veremos por qué y para qué les presentamos esta frase. Será hasta el próximo encuentro. Mi nombre es Carlos Guillermo Senra, creador de la escuela Educación Humana Coaching Integral. educacionhumanaci.com es nuestra web, EHCI nuestro canal de YouTube, tenemos Facebook, mail, etc. Pero ya tienen toda la información de esos otros contactos, principalmente en la primera vía que acabamos de dar, nuestra página web, y también en nuestro canal de YouTube EHCI. Hasta el próximo encuentro, y estamos a punto de comenzar nuestros videos semanales de preguntas y respuestas con las inquietudes de ustedes que vamos recibiendo.